Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Crónicas del Jurista. Mi nombre es Carlos Villarraga Montes y antes que nada desearles un feliz año, que todos sus deseos se cumplan y tengan muchos éxitos en sus metas. Hoy vamos a hablar de que el derecho a no autoincriminarse, esa garantía, inicia desde que el sujeto al menos es un indiciado, es decir, que ha comenzado un proceso de judicialización, que la investigación ya esté encaminada contra una persona. Y es que parece un poco sin sentido, pero en la vida real se pueden presentar diversas situaciones que pueden llevar a que las personas hablen un poco más de lo que incluso les conviene. Por ejemplo, en una requisa de rutina o como lo vamos a ver en el caso de hoy, en una situación en la que aparentemente no tiene nada que ver con una investigación, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque realmente la información que proporcionamos nos puede estar llevando a un proceso judicial. Y es por lo siguiente: así dicen los hechos. Alrededor de las 6 p.m. del 13 de noviembre de 2015, en el barrio X de la ciudad de Medellín, un sujeto A le pidió a su amigo sujeto B que se adelantara unos pasos para realizar una necesidad fisiológica. Este espacio fue aprovechado por otro sujeto C, para asestarle al primero, es decir, al sujeto A, varias puñaladas con un arma cortopunzante, mientras otro sujeto de tez morena, que no fue identificado, lo inmovilizaba por la espalda. Lógicamente, una de las heridas realizadas a la altura de la región supraesternal le ocasionó a la víctima un shock hipovolémico secundario, afección parcial de la arteria carótida primitiva izquierda. Esta herida penetrante al lóbulo superior del pulmón izquierdo y hemotórax, tras la cual sobrevino su muerte cuando era llevado al hospital en un taxi. Bueno, obviamente todos estos conceptos ya es obvio que se utilizan en medicina legal. Estos fueron los hechos bases de la investigación. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí, al parecer, el sujeto B ve que su amigo es atacado por el sujeto C. El sujeto C, al parecer, le muestra unos rasgos físicos de su cuerpo después de haber apuñalado a su amigo. Le dice: yo soy tal, me dicen tal, hago parte del grupo tal, y le muestra al parecer unos tatuajes. Toda esta información parece sin sentido, pero obviamente el sujeto C, en un acto muy poco inteligente, en mi opinión, pasa, digamos, a individualizarse ante el amigo de la víctima. Obviamente el amigo de la víctima lo recuerda. Sin embargo, la policía no tenía el nombre de esta persona, no tenía el nombre. Se sabía solamente de que estaba en una barra, al parecer una barra brava de un equipo de fútbol. Entonces, con esa información, la policía empezó a rodear estas barras bravas, incursionó dentro de ellas, empezó a preguntar por el alias de la persona. Finalmente otra persona lo lleva a quien finalmente coincidía con esa característica que él mismo dijo, y el policía, digamos que intentó disimular, no le preguntó por los hechos del homicidio, no, sino que le pregunta por unos disturbios que hubo en el estadio. Inmediatamente le hace esta pregunta, le pide la cédula para identificarlo. Posteriormente logra darse cuenta de que el sujeto que le estaba dando la cédula sí era la persona que estaba buscando, pero fíjense que solamente fue en labores de identificación. Solamente estaba, preguntando entre el público, buscando identificar primero al sujeto.
todavía no sabía que era él, simplemente lo logró después de que tuviera su cédula, manda la información para la registraduría, conforma un álbum fotográfico, le pregunta al testigo que si esa era la persona que ejecutó el homicidio, finalmente, en fin, logran identificarlo. ¿Y dónde está, digamos, la crítica que hace el abogado del procesado, del condenado? Pues dice que a su cliente en ningún momento le dijeron que no se autoincriminara o que estaba siendo objeto de una investigación. Lógicamente la corte le responde que no, que ahí él no era sujeto de una investigación. Estaban en unas averiguaciones de la identidad, la plena identificación del procesado, lo cual es una obligación de la fiscalía, es decir, no estaba siendo sujeto de una investigación judicial. Y lo anterior con los siguientes fundamentos. La garantía de la no autoincriminación no rige en la fase primaria de identificación. Y espero que me haya hecho entender con el ejemplo de los hechos que vimos anteriormente. Sino una vez alcanzado el proceso de judicialización del presunto infractor, es decir, cuando adquiere la calidad de indiciado, es decir, ya fue identificado, pues van a iniciar los actos urgentes, va a iniciar apenas la recaudación de elementos materiales probatorios. Y 2, el procedimiento de individualización, que es el principio que busca terminar con la identificación, que ese debe ser, digamos, el resultado, el producto del eventual indiciado, es un proceso autónomo e independiente del recaudo probatorio enderezado a acreditar el tema de prueba. Entonces, esto tiene que ver cuáles son las reglas para recaudar la prueba o la evidencia de la plena identificación de un sujeto y lógicamente pues de cara a la garantía de no autoincriminarse. Entonces, se garantiza que la persona involucrada en la presunta ejecución de un delito sea informada oportunamente por la autoridad de que contra ella se sigue un proceso para que no se le obligue a hacer manifestaciones de las que se puedan seguir consecuencias desfavorables para esa misma persona o para su familia. Ahora, esta prerrogativa, este derecho no puede activarse sino es a partir de la judicialización del presunto responsable. Cuando quiera que el agente estatal, el policía, incursione en ámbitos propios, por ejemplo, de un interrogatorio. Por ejemplo, mientras el presunto responsable está bajo la custodia del Estado. Salvo que se trate, ojo, de admisiones voluntarias previas. Y aquí está el punto, ¿no? Admisiones voluntarias previas. Usted habló voluntariamente antes de iniciar ese proceso de judicialización, frente a las cuales no puede reclamarse dicha garantía. Entonces, ya la Corte ha tenido oportunidad de precisar que esas expresiones realizadas de manera libre por el ciudadano, ojo, sospechoso, aún siendo sospechoso, él habló de forma libre ante los particulares o incluso ante los mismos policías por fuera de una actuación penal, son manifestaciones de la conducta humana. Qué interesante este concepto, ¿no? Manifestaciones de la conducta humana. Son fenómenos exteriorizados en el mundo real que en tanto tales deberán ser abordados como un tema de prueba por los jueces si tiene pertinencia jurídica, si tiene que ver con el delito que se está investigando. Ahora, la Corte ha dicho que esas expresiones del inculpado posteriores a la comisión del delito pueden ser valoradas como insumo de prueba indiciaria siempre que sean espontáneas y no coaccionadas. Pues es cierto, ¿no? Nada que todo lo que viole los derechos humanos, pues inmediatamente tendrá la consecuencia de su ilicitud y por tanto la exclusión. Entonces, la protección a no autoincriminarse se irradia respecto de toda la declaración incriminatoria obtenida bajo compulsión y detención. Si usted se pone a hablar antes de que sea detenido, pues obviamente no puede decir después que no le dijeron que no podía hablar. Si me puedo entender, usted no está en un proceso de compulsión ni de detención todavía. Todas estas coacciones, si usted habla coaccionado, eso es sancionable con exclusión
dada su incidencia negativa sobre las garantías de la intimidad, la dignidad humana, etc. Ahora bien, dicha salvaguarda únicamente opera cuando el indiciado ha sido individualizado de forma unívoca, unívoca o identificado de manera inequívoca, a fin de que pueda ejercer a plenitud su derecho de defensa, por manera que solo cuando se ha alcanzado la identificación del presunto autor o partícipe, y aquí el meollo del asunto, y se da el curso al diligenciamiento respectivo, se activa la obligación legal de prevenirlo. Es decir, si ya se activó, digamos, ya saben quién es usted, y ahí sí empiezan esos actos de judicialización sobre el sujeto, ahí sí se activa la obligación legal de prevenirlo sobre su derecho a guardar silencio, a no ser obligado a colaborar activamente en relación con la recolección de las evidencias en su contra o a incriminar a su núcleo familiar y, por supuesto, a contar con la asistencia de un buen abogado. Entonces, esa garantía traducida en el privilegio de no autoinculpación, que viene lógicamente de los tratados internacionales, de la Constitución política, lo que siempre sabemos y nos dicen, opera entonces una vez la persona, repetimos, se hace hincapié, se hace fundamento, ha sido identificada y ha adquirido la calidad de indiciada. Esto es cuando la investigación ya no es de carácter genérico, es que a él le preguntaron, digamos, en una mera averiguación, no sabían contra quién se dirigía la investigación, estaba en un tema genérico, no se había individualizado plenamente, no se había identificado. Entonces, sino que se activa su derecho a no hablar cuando la investigación se encuentra dirigida contra una persona determinada. Entonces a este muchacho pues le preguntan un momentico de forma rápida en el público, no se lo llevan a un CAI, no se lo llevan a una estación, sino que le hacen una pregunta sobre unos disturbios que hubo en el estadio, le preguntan la cédula, es decir, como cualquier persona le puede pasar en la calle, y lógicamente pues eso sirve para identificarlo. Luego la investigación se fue en contra de él, finalmente termina condenado. Entonces, bueno, ahí valga la aclaración, es decir, a partir de cuando se puede activar, se puede hacer valer esa garantía de no autoincriminación, de que lo prevengan a la persona de guardar silencio, lógicamente contra el sujeto mismo y contra sus familiares, de acuerdo a lo que se conoce en la Constitución y la ley. Entonces, muchas gracias por ver el video. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Ahí se hace la conclusión, ¿no?, a partir de cuando se activa el derecho a no autoincriminarse. Y recuerden que en Facebook, aparezco como ABG Carlos Villarraga Montes. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete para más información. Te mando un gran abrazo, muchos éxitos. Chao, chao.